Hola amigos, de nuevo en Perspectiva. Bienvenidos a este programa. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martínez Pina. Él es profesor de historia, escritor y colaborador en principales revistas de divulgación histórica. Y es uno de los miembros fundadores de Laus Hispania. Es una revista de historia en España. Y es el autor, que por eso lo invitamos con nosotros, de un libro llamado El libro de las órdenes monacales y religiosas, eremitas, monacato medieval, mendicantes, canónigos, regulares y congregaciones. Y bueno, ¿qué tal, Javier? Sin más, nos metemos a conversar contigo para que nos dé tiempo a abordar este tema tan interesante en tu nuevo libro. Pues muchas gracias, Mariana, por invitarme y encantado de estar aquí en Perspectiva con vosotros en esta ocasión, pues para hablar sobre las órdenes monacales y religiosas. Es un libro que la verdad me está dando muchas alegrías, está teniendo muy buena aceptación, creo, vamos, eso por lo menos la editorial está muy contenta y con muchas ganas de hablar sobre franciscanos, cistercienses, lo que sea. Eso, pues espérate, vamos a ver. Es curioso esto que me estás comentando, que está teniendo éxito. Curioso, hoy día, donde la sociedad parece que va por otros derroteros, ¿no? Aunque existe el contraste también, que tú ya nos irás contando, porque si no, esto no tendría tanto éxito. Pero qué curioso que saques un tema que no está de moda para empezar, ¿no? Entonces, no sé si tendrías tú algo dentro para empezar a hacerlo o cuál es el motivo, qué es lo que a ti te motiva, qué es en la causa por la que sacas este tema. Bueno, lo primero, Mariana, lo que debería decirte es que lo que no está de moda no lo tengo del todo claro, ¿eh? Porque la verdad es que, mira, empiezo el libro hablando sobre un documental que se hizo no hace muchos años, creo que fue en el 2023 exactamente. Es un documental que se llamó Libres, en donde se entrevistaba a una serie de personas de vida consagrada y fueron datos del Ministerio de Cultura. Fue uno de los documentales más vistos de España de ese año. Y además de esto, si vamos a una librería, vamos a observar que cada vez hay más libros dedicados a la historia del monacato o las principales figuras como este año San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Y además de esto, es que, mira, yo soy profesor de historia, siempre me ha gustado la historia, he estudiado la carrera, soy un enamorado de la Edad Media y por eso siempre que viajo por España me encanta visitar monasterios. Uno de los monasterios que visité no hace mucho tiempo fue el de San Pedro de la Cardeña, que es una hospedería, es un monasterio trapense, y uno de los hermanos del monasterio me dijo que cada vez más gente está acudiendo hacia estos espacios de silencio interesados en la vida consagrada, tal vez porque están hartos de este mundo moderno, de las prisas, de la interconectividad. Yo creo que estamos mirando hacia atrás y estamos reencontrándonos con estos personajes que en su día pues decidieron dar un paso hacia atrás y encontrar la paz en el interior de un monasterio. Sí, sí, pues puede ser que sí, lo que dices, claro, sí, sí. Mm. Que también el hombre, claro, como no tenemos la gran parte espiritual, como decía San Agustín, seguimos de búsqueda hasta que no lleguemos a él, ¿no? Pero Ujú. cuéntame, te iba a decir yo otra cosa, me interesa mucho tu libro, la manera de abordarlo, porque ha habido, por ejemplo, novelas de muchísimo éxito también, como El nombre de Rosa de Humberto Eco, pues que no narra lo que es de verdad la realidad. Yo digo, es que bueno, no hay nada más lejos y distante de lo que es la vida en un monasterio, cómo es el ambiente, cómo es la diferencia, ¿no? La fe que existe, el amor entre los hermanos, el fraterno, el amor a Dios, que es Ya. fundamental. Pues eso quería que me dijeras, ¿cómo abordas tú este tema? Y qué es lo Sí, que, si se trasluce algo de la vida, de la cotidianidad. es que es verdad lo que estás diciendo, Mariana, porque además he hablado sobre este tema en distintos medios, Católico, Religión y Así, ¿no? Libertad, en Sí. Infocatólica, y siempre me sacan el tema del nombre de la rosa y siempre les digo lo mismo. Yo, cuando vi el nombre de la rosa, cuando leí el libro,
de pequeñito me encantó. Pero la verdad es como tú dices, es que no hay peor libro para entender realmente cómo era el día a día en un monasterio medieval. Nos dan la imagen de unos monjes soberbios, Sí, obsesionados con el estudio, que en ciertos momentos sí que es cierto ese interés que tenían por el saber, pero es que los monasterios son sobre todo lugares de oración, donde los monjes, las monjas, pues con humildad, pues rezan por la salvación de sus almas y la de los fieles cristianos, ¿no? Por lo tanto, ese ambiente tan oscuro que tenemos en El nombre de la rosa, a pesar de que es una novela fantástica, una sí. acción trepidante, todo es verdad, pero que es cierto que no nos refleja exactamente lo que es esa vida en un monasterio medieval. Todo lo contrario, yo en el libro de las órdenes monacales y religiosas, la verdad es que uno de los capítulos que me han comentado que es de los que más han gustado, está dedicado a recorrer las principales estancias de lo que era un monasterio típico de la Edad Media, bueno, de la Edad Media, de la Edad Moderna, un convento. Mm. Visitamos lo que es el claustro, visitamos lo que es el refectorio, los dormitorios de los monjes, pero también visitamos o tratamos de entender cómo era el día a día de esos monjes medievales, ¿no? Y sí, es cierto lo que estás diciendo, nada que ver con lo que nos refleja Humberto Eco en esta novela. Para mí fue un descubrimiento y creo que además de saber cómo vivían, deberíamos de reconocer, ¿no? Esas grandes aportaciones que llevaron a cabo estas órdenes monacales y religiosas para comprender cómo es la civilización occidental en la actualidad, lo que era la actual cristiandad. Claro, pues eso también me gustaría tocarlo porque por si acaso hay personas que no saben por qué tienen tanta importancia estas órdenes monacales en la Edad Media. Me gustaría que un poquito pasaras también, no sé si lo tocas en el libro, pero Ujú. el recorrieras eso, por qué surgen, cuáles, porque hay, tú tocas, pueden ser cenobiales, puede ser, vamos, que hay muchísimos benedictinos, porque cómo va surgiendo en esa época Ujú. medieval y eso, cuál es el motivo, cómo surgen y la diversidad. Sí, bueno, el origen de la vida consagrada en el cristianismo lo tenemos desde los mismos orígenes de la historia de la Iglesia. Tienes que tener en cuenta que desde el siglo I ya San Pablo o Clemente el Romano se están refiriendo a la existencia de vírgenes consagradas. Estamos hablando del siglo I, de los mismos inicios de la historia de la Iglesia, ¿no? Pero si tenemos que encontrar un momento en el que hay un boom de lo que viene a ser el monacato cristiano, podríamos situarlo al final de las persecuciones de los romanos contra los cristianos. Es que es a partir del siglo IV cuando con Constantino se o cesan las persecuciones contra los cristianos, cuando dejan de haber mártires, y en ese momento la Iglesia tuvo que encontrar un nuevo modelo del ideal cristiano. Hasta ese momento había sido el mártir, que había Claro, muerto en defensa de su fe. uh-huh. Pero como ya no hay más mártires, a partir de ese momento el gran superhéroe, ¿no? Pues, entre comillas, de lo que es la fe cristiana, ya no va a ser el mártir, sino que va a ser el monje. Claro. Es ahí cuando en el libro partimos con la existencia de esos primeros grandes padres del desierto. Recorremos la biografía, por ejemplo, de San Antonio Abad o de San Basilio, fundamental para conocer lo que es el monacato de entonces y el de ahora, ¿no? Y desde los padres del desierto, pues visitamos pues esos primeros monasterios que surgieron en la zona de Egipto, que surgieron en Tierra Santa, cerca de los Santo. lugares sagrados del cristianismo. Después hacemos un recorrido histórico desde la Edad Media, además hasta el siglo XIX, porque hay otros libros de historia del monacato que se centran en la época de esplendor del monacato cristiano, o sea, hasta más o menos el siglo XIII, XIV y después, posteriormente, después de Trento, ¿no? Pero nosotros prolongamos esa historia de las órdenes monacales y religiosas hasta el siglo XIX, en el que empiezan a aparecer esas congregaciones religiosas para tratar de solucionar los problemas del mundo moderno, ¿no?
Vemos, evidentemente, además de los padres del desierto, la figura de San Benito de Nursia, cuya regla es fundamental. Decía Juan Pablo II que su regla es una levadura espiritual para comprender lo que es Europa, ¿no? Vemos San Benito de Nursia, vemos lo que son los monjes benedictinos, entre ellos los cluniacienses o los cistercienses, pero además de eso también analizamos el porqué del nacimiento de las órdenes apostólicas, los mendicantes, como los franciscanos, los dominicos aquí en España, bueno, con Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, damos una visión que yo creo que es muy amplia de lo que es ese tema, el monacato cristiano. Claro, muy interesante porque vas viendo el recorrido según las épocas y Ujú. cómo, según la coyuntura de la humanidad, se van buscando renovaciones del mismo carisma, ¿no? De las órdenes y Sí, sí. cómo surgen unas de otras. Pero todas ellas, eso, el común denominador es algo muy esencial. Ujú. Me gustaría que Es la hablaras. búsqueda de Dios a partir del silencio, bueno, del retiro del mundo relativamente, ¿no? Porque hay ciertas órdenes monásticas cuyo principal carisma es el recogimiento, pero hay otras órdenes, por ejemplo, los mendicantes, que son más apostólicas, quieren salir de sus monasterios, de sus conventos, para llevar la palabra de Dios al conjunto de los fieles, ¿no? Pero esos principios, ¿no? Del monacato, desde la época del desierto hasta la actualidad, esa búsqueda de la humildad, la pobreza, la obediencia, es algo que une a estas distintas órdenes religiosas y monásticas, eso por supuesto. Y después otra cosa que me parece que es muy interesante, que seguro que le tocas, es lo ligada que están, que van ellas recorriendo caminos, pero que van desarrollando culturalmente también un engrandecimiento, bueno, una conservación, por ejemplo, cultural, ¿no? Y después también es curioso cómo, buscando la belleza, también en la arquitectura, pues existe el desarrollo en cada, cómo van ellas evolucionando en su forma de construir. Eso también me gustaría saber si lo tocas y que nos Eh, contaras. Además, si uno de los motivos por los que escribí el libro, porque te he dicho antes, que pienso que la vida consagrada se está volviendo a redescubrir. Yo creo que otro de los motivos por los que desarrollo es el tema de que no podríamos entender, lo hemos comentado antes, ¿no? La civilización occidental sin los grandes aportes de lo que es el monacato cristiano. Entonces, lo has comentado, sin ellos ese saber antiguo se habría perdido irremediablemente, porque fue durante siglos donde ese saber se fue conservando en las bibliotecas de los grandes monasterios, con esos monjes que pacientemente se dedicaron a hacer copias de estas obras de filósofos antiguos, de científicos de la antigüedad. Pero es que además de eso, el monacato cristiano es fundamental pues, a la hora de explicar el desarrollo del arte en la Edad Media. Hablamos sobre los cluniacienses, de ese imperio de los monjes negros, que son los que desarrollan básicamente, ¿no? Lo que es el estilo románico. También hablamos de los monjes cistercienses, sin cuya aportación no entenderíamos lo que es el gótico. Y una de las cosas que también me gusta mucho resaltar en este libro es que sin estas órdenes monacales no entenderíamos lo que son los principios de lo que es la sociedad cristiana. Por ejemplo, el respeto hacia la dignidad del hombre, la defensa del valor de la persona, incluso ese gran paso que dieron las órdenes monacales, porque lo destaco en el libro, su aportación en la cultura fue muy buena, muy positiva, ya todos lo conocemos, ¿no? Pero no todo el mundo reconoce que en el seno de estas órdenes monacales surgió la idea, a ver si me explico bien, de lo que es la medicina moderna. Hay algunas órdenes monacales eh, que introducen lo que es la visión de la enfermedad no como un estigma, como se considera hasta ese momento, sino como una enfermedad en la que el hombre tiene que colaborar pues, para salvar la dignidad del enfermo. ¿Qué vamos a decir de Juan de Dios y esos hermanos hospitalarios, ¿no?
que son los fundadores de los primeros hospitales modernos, entre comillas, ¿no? Anticiparon lo que es el desarrollo de la cultura en el Renacimiento, esa importancia de la asistencia a los enfermos también la encontramos en el monacato, ni que decir tiene el desarrollo de la teología que vemos con pensadores, que los trato en el libro, pensadores de la talla de Santo Tomás de Aquino, que nacen en el seno del monacato cristiano, San Buenaventura, por ejemplo, vamos a decir San Francisco de Asís, de esos padres que yo los considero auténticos padres de la civilización occidental. Claro, sí, 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 desde luego. No cabe duda que tienen una talla, ¿no? Aparte de ese discreción, por otra parte. Entonces, desde luego, por todo lo que has dicho, trasluce eso, la esencia en Dios y una vida que se desarrolla y que además desarrolla lo que es la persona, ¿no? El engrandecer, el cuidar, porque ellos también tienen apertura como para copiar cosas a lo mejor en sus textos que no son puramente de la Iglesia y que van conservando riquezas de la historia, ¿no? Del mundo, podríamos decir. Y después, qué curioso que en esa vida escondida, discreta, algunos salen porque, como dice, son mendicantes, son luchadores, con la idea muy clara, pero cómo llegan a tener o sea, son tan respetados y tienen tanto peso a la hora de hablar de la historia, ¿no? Del recorrido en los distintos momentos. Sí, ¿Cómo sí. crees tú que se consigue esa fuerza? No, a la hora de vivir, es decir, ellos viven discretamente, viven con su oración, viven con su trabajo, hora en labora, no dejan de trabajar por Dios y eso, pero tienen un peso en la sociedad muy grande, ¿no? Así sí, que todo el claro. mundo respeta y que todo el mundo siendo unas personas que están enfocadas su vida a Dios, al silencio, al trabajo, o no, o a la Ujú. lucha por Dios y propagar su palabra. Ya, sí, bueno, también es cierto, sí, entiendo lo que dices, ¿no? De hecho, la era monástica transcurre entre el esplendor de la era monástica entre el siglo VI, la época de San Benito de Nursia, y el siglo XIII, que fue una época en la que el monasterio, el monje, se convirtió en un modelo a seguir para toda la sociedad. Pero es que además de eso, además el monasterio, además de ser un centro de saber, un centro de asistencia social, hubo un momento pues, a lo largo de la historia del monacato que se convirtió en un centro de poder también. Debemos de tener en cuenta, por ejemplo, aquí en España, que estos monasterios fueron utilizados por los grandes reyes de la época pues, para fomentar la cristianización de las zonas, por ejemplo, aquí en España, las zonas recientemente conquistadas a los musulmanes, ¿no? Y por lo tanto, también fueron importantes centros de poder y de economía. No sé si me explico lo que estoy Sí, sí, diciendo, sí. ¿no? Tuvo su parte positiva, por supuesto, pero también tuvo su parte negativa, porque eso anticipa lo que va a ser la gran crisis del monacato, que yo en el libro la denomino como la aristocratización del monacato, que se produjo simple y llanamente cuando estos monasterios se convirtieron en centros de poder y en centros económicos. Imagina qué es lo que ocurrió, ¿no? Pues que conforme fue pasando el tiempo, las grandes familias aristocráticas, los grandes nobles, se interesaron por coger a un miembro de su familia, especialmente los segundones, presionar para convertirlos en grandes abades y grandes priores. Y por lo tanto nos encontramos en un momento en el que una buena parte de los grandes abades, de los grandes monasterios de la época, estaban dirigidos por personas que no tenían vocación, sino que estaban ahí por el simple hecho de garantizar sus privilegios de clase y sus Claro, privilegios económicos, ¿no? claro, Bueno, claro. pues contra eso tuvo que luchar la Iglesia pues para recuperar lo que era los ideales Claro, primitivos de lo que es el monacato, especialmente sobre todo después del Concilio de Trento, claro, punto y aparte en lo que es la historia del monacato. claro, no cabe duda que en la vida monacal pasa lo mismo que en la vida real, es decir, que el hombre, sucumbe pues eso, lo que es la tentación, lo que es la soberbia, lo que es el poder, sí, y entonces Es que es pues, así, mira, yo el primer libro
que yo publiqué con Almuzara se llamaba Eso no estaba en mi libro de historia de la Edad Media. Es una colección, todos se llaman igual. Eso no estaba en mi libro de... Y yo escribí el de la Edad Media y el de la Iglesia Católica. Pues en la Edad Media es lo mismo. Es que lo que estás diciendo, claro, la Edad Media muchas veces la gente tiene el concepto de la Edad Media como una época oscura, de terror, de superstición. Estamos hablando de 1000 años. Bueno, pues no es así. En la Edad Media tenemos momentos de esplendor, tenemos épocas de retroceso, tenemos aspectos muy positivos a destacar, tenemos otros aspectos pues, más negativos. Y pues, la historia del monacato cristiano es lo mismo. Para mí tiene muchas más cosas en el haber, pero también hay momentos en los que la situación no era del todo Perfecta. acertada, ¿no? Eso, Claro, eso es claro. así. Sí, 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 totalmente. Pero qué interesante todo este recorrido. Y me gustaría eso, saber qué resaltarías tú de tu libro. Nos quedan 5 minutos, Ujú. pero ¿qué resaltarías tú o qué te ha gustado más al abordar el tema o con lo que estás más satisfecho o lo que consideras que quieres resaltar para los que nos estén viendo? Los dos motivos por los que escribí el libro son esos. Yo me quedo con esa necesidad de reivindicar la historia del monacato totalmente desconocida. Bueno, yo soy profesor de historia de secundaria y ya te digo que estos temas no se dan nunca, jamás en la vida, pero es que en la universidad tampoco, no te creas que... Y, y bueno, no, pues reconocer que sí, que gracias a estas órdenes monacales, entre otras cosas, se produce la gran evolución del pensamiento filosófico en la Edad Media, de la teología, del arte, esa evolución de lo que es los principios básicos que van a sostener posteriormente a la civilización cristiana, a la civilización occidental. Y también me quedo mucho porque te lo vuelvo a repetir, yo he viajado y en algunos monasterios pues he hablado con los hermanos y con esa esperanza de que la gente está teniendo cada vez más interés en la vida de estas personas que en su día pues decidieron abandonar el mundo y dedicarse a la oración porque pues algo de lo que está ocurriendo hoy en día, estamos cansados de estas prisas y de este estrés en el que estamos sometidos y realmente esta gente nos ofrece pues, una forma de vida que yo creo que deberíamos aprender bastante de ellos, la verdad. Con esto que has dicho, Javier, te quería preguntar eso. Hoy día, tú que has visitado monasterios y dices que has contactado con ellos, ¿qué te Mm. encuentras? ¿Siguen teniendo su cotidianidad con las reglas de entonces? ¿En qué han cambiado? ¿Cómo se conectan con la sociedad de hoy día? Mm. Y si crees tú o sea, que han mermado muchísimo, pero aún así siguen teniendo vocaciones. Todas esas Sí, por cosas. supuesto, yo sí, 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 totalmente. Además, no lo he dicho, pero lo repito bastantes veces en el libro, es que a mí me gusta mucho, ese que me gusta, porque además es que creo que si tú te vas a Santo Domingo de Silos o te vas a San Pedro de la Cardeña, a mí me gusta mucho la zona de Burgos. Yo creo que visitar uno de estos lugares es como, y yo que sé de historia, pues imagina, es como viajar en el tiempo o ver la Cartuja de las Miraflores. Sí, qué Sí, que siguen con bonito. los mismos principios. Y yo cuando hablo con los hermanos, pues es como si estuvieses. Sí, hay una cierta adaptación al mundo moderno, ¿no? Pero siempre conservando, ¿no? Que lo que son los valores de la vida monacal. Yo cuando voy a Burgos me suelo alojar en un camping que se llama Fuentes Blancas. La gente de Burgos lo conocerá seguro. Y bueno, desde el camping de Fuentes Blancas se escuchan las campanas de la Cartuja de las Miraflores llamando a la oración, pues desde maitines hasta la noche. Y eso es como trasladarte en el tiempo. Y es esa pasión la que yo he querido pues imprimir en estas páginas, pues para que la gente, oye, además de aprender un poquito o tener una visión general de lo que es la historia de las órdenes monacales, pues sienta curiosidad y que no está de más que cojan el coche de vez en cuando y que se vayan a visitar pues, a uno de los monasterios maravillosos que tenemos en el país, Claro, bueno, y en muchos España. monasterios tienen hospedería también, que se Sí, pueden sí, quedar, sí, 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 que sí. vaya a Claro, visitar. claro. Y Incluso compartes vida con, por ejemplo, San Pedro de la Cardeña, por ejemplo, tiene una hospedería. claro, Yo, para ser sincero,
está en muchos de estos monasterios, pero no he tenido oportunidad de estar en una hospedería varios días. Es que con la familia es muy difícil, Claro, lo primero es lo pero, primero. pero Sí. lo tengo, vamos, apuntado para el futuro. Sí, porque siempre es bueno, como tú decías hoy día, el calmarse, el buscar. Después ellos Sí, tienen su tiempo de oración a lo que te puedes unir, que sí, es una maravilla. Y bueno, nada, pues lo que sí invita a lo del libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Si es, se puede comprar en librerías o tiene que ser sí, por sí. Amazon. Palmuzara es pues una editorial que la verdad es que tiene una distribución buenísima. Hombre, en la Casa del Libro, en Amazon, en el Corte Inglés, en la FNAC, pero si vamos a la librería de barrio, pues les hacemos un favor Y para por que lo último, puedan. eso, ¿qué crees tú, la aportación, es decir, de las órdenes monacales que tú destacas de la Edad Media, pero Mm. de cómo están integradas hoy día y lo que pueden enriquecer? Depende del carisma, del carisma. Mira, yo, además de la época de esplendor, te he comentado antes que también analizo lo que es la época de crisis del monacato, que se produce sobre todo en el siglo XIX con el establecimiento de las políticas liberales en los estados de Occidente, especialmente en España fue tremenda, con el tema de las desamortizaciones. A partir de entonces surgen nuevas familias religiosas que son hoy en día las que perduran, pues, con esos carismas orientados sobre todo hacia la educación y hacia el cuidado de los enfermos. Pues yo creo que hoy en día la vida consagrada, y además así lo defiendo tanto en este libro como en el anterior, en el de la Iglesia Católica, ¿no? Tienen que convertirse, volver a erigirse como un valor moral, ¿no? Para una sociedad con una profunda crisis de valores. Yo creo que deben de erigirse como eso, ¿no? Vamos a recuperar esos valores que defendieron durante tantísimo tiempo y que hoy creo que son más necesarios que nunca recordar. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos al mundo del monacato y de todo este recorrido tan interesante. Y nada, animaros a comprar el libro porque viene bien por todo, porque es enriquecedor, porque nos viene bien al espíritu y nos anima a conocer algunos monasterios directamente. Y bueno, pues muchísimas gracias y un saludo, Javier. Muchas gracias de verdad, Mariana, a ti, y a las hermanas, y pues aquí me tenéis a vuestra disposición para Fenomenal. hablar de lo que queráis, de cualquier tema, del Gracias, tema gracias. de los monasterios. Pues interesantísimo. Amigos, animaros a comprar el libro y hasta el próximo programa. Gracias.